enviada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La lucha cívica implica muchos mecanismos de lucha. Implica movilizaciones, implica marchas, concentraciones, implica actos simbólicos, implica tomas, implica boicots económicos. Hay una gran cantidad de cosas que nosotros vamos a tener que empezar a hacer uso hasta lograr que Venezuela haya un cambio. Después que nosotros nos repriman y vengan contra la gente, nosotros defendemos a toda la población. Pero les pido que hoy permitan que los diputados estemos adelante. Eso es un tema de que ustedes nos ayuden, ustedes son disciplinados y respetados. Entonces, ayúdenos que estamos los diputados hoy adelante. Bien, gracias en eso, amigos. Gracias. Venezuela le reconoce la guerra por el pueblo. Siempre defendiendo la paz. Hasta ahora, la comunidad internacional había estado haciendo este nivel de presión mientras la calle estaba acá. El reto entonces ahora es que teniendo a la comunidad internacional en un nivel superior, la calle también podamos escalarla, mantenerla y continuarla hasta que se dé el quiebre de la dictadura. Quiero llamar a William Saab a la tribuna de oradores para que dé explicación de las razones por las cuales actuó ante el Tribunal Supremo de Justicia a fin de solicitar que la Asamblea Nacional Constituyente, protectora de la paz en Venezuela, interviniese y autorizase el enjuiciamiento del diputado Freddy Guevara. Buenas tardes a todos los presentes, Junta Directiva de esta Asamblea Nacional Constituyente, su presidenta Delcy Rodríguez, su primer vicepresidente Aristóbulo Isturi, su segundo vicepresidente Elvis Amoroso, y a todos los constituyentes, hombres y mujeres de nuestra patria presente el día de hoy. Yo calificaría esta comparecencia nuestra a instancia de una invitación hecha al mediodía de hoy, en la tarde de hoy, por la ciudadana vicepresidenta Delcy Rodríguez. En primer lugar, de inédita y de histórica, por los referentes que tiene para Venezuela y para el mundo también, cómo debe en democracia, apegados a la Constitución y los derechos humanos, realizarse acciones últimas como esta que buscan consolidar la paz en el país. Y digo inéditas porque debo recordarlo, a pesar de que nací en el año 1962, tengo estudios. Me gusta mucho la historia de los años 60 que vivió nuestro país. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí vivimos de alguna manera, de forma directa o indirecta, a través de esos estudios, de esos testimonios, lo que ocurrió en la etapa de violencia política, de lucha social y de terrorismo de Estado que se instauró en Venezuela a partir de aquella nefasta consigna: disparen primero y averigüen después
que decretó de facto Rómulo Betancourt. Basta solamente en esas investigaciones que uno ha hecho oír los discursos de Betancourt cuando le respondía a quienes querían manifestar, llámense estudiantes, llámense obreros, llámense incluso militares que podían pronunciarse de alguna u otra manera. Él decía que no los iba a recibir con confites y con serpentina, sino que los iba a recibir a plomo. Y enumeraba de manera, yo diría, abominable, paso a paso, cómo esa política que él instauró en el año 59 acabó con la Constitución del 61 y prácticamente generó en Venezuela una política de exterminio, de desapariciones forzadas, de teatros de operaciones antiguerrilleros, de torturas y de masacres, de cobardía extrema, porque el fin último de un homicida, de un violador de derechos humanos patológico, como lo terminó siendo toda esa casta política, tiene mucho de cobardía. Y eso todo lo aprendieron ellos y lo instalaron antes que las dictaduras militares de Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, a través de los manuales del Pentágono, de la CIA, y luego refinaron en la llamada Escuela de las Américas. Hago este muy breve preámbulo porque yo calculo, si me permiten, voy a tratar de hablar desde la memoria, entre los años de 1962 y 1963, bajo el gobierno de este tristemente célebre personaje, que repito, es bueno que ustedes como constituyentes busquen los audios de sus discursos, cada uno más violento y terrorista que otro, en contra de la población venezolana. Al menos 10 parlamentarios venezolanos, entre ellos senadores y diputados al Congreso, porque era un Congreso bicameral, fueron llevados de facto, sin que mediara juicio alguno, sin que mediara el derecho a la defensa, sin que mediara ni siquiera declaraciones previas de estos parlamentarios para poder defenderse. Los llevó a las mazmorras del cuartel San Carlos. Voy a tratar de enumerar algunos de ellos. Eloy Torres, Gustavo y Eduardo Machado, los hermanos Machado. Jesús María Casal. Hay por allí, no sé si un nieto, un bisnieto de él que pareciera no siguió las escuelas humanas, jurídicas de ese antepasado, que también fue llevado a las mazmorras del San Carlos sin que mediase ninguna previa, repito, instancia de carácter jurídica legal, sino de carácter más bien criminal y terrorista. Simón Sáez Mérida también era uno de esos parlamentarios que de facto fueron llevados a las mazmorras del San Carlos. Guillermo García Ponce, Jesús Villavicencio, Pompeyo Márquez, ¿verdad? Domingo Alberto Rangel, entre otros. Estoy hablando prácticamente de la jefatura del buró político completo del PCB y el MIR. Eran ellos los que, representando aquí al pueblo, hablaban y daban sus discursos, presentaban sus propuestas y fueron arrasados. Esto se convirtió, este Congreso bicameral, estas paredes son testigos de cómo a la manera de una tierra arrasada se los llevaron y duraron años allí sin fórmulas de juicio. Si me disculpan, quiero este antecedente porque es importante para la comunidad nacional e internacional, para este foro constituyente, para la opinión pública, saber quiénes eran los que hoy se rasgan las vestiduras en función de temas que tienen que ver con lo que aquí estamos tratando. El enjuiciamiento o no de alguien que, siendo parlamentario, puede estar sujeto a la comisión de un hecho punible. A diferencia de esos venezolanos que he mencionado, que conocemos porque tuvieron una dilatada y prolífica trayectoria. Por cierto, muchos de ellos
también vinculados al tema de la academia, de la historia, del estudio, no de la aventura política, no de la improvisación mercenaria para lanzar a las calles a menores de edad en función de un objetivo último que llamaba a desconocer el Estado. En esta oportunidad, el Estado democrático venezolano, según la Constitución del 99, frente a un suceso que vincula al señor Freddy Guevara con acciones violentas que ocasionaron numerosos muertos y heridos, el Estado venezolano, y vinculo de entrada a dos instituciones del Poder Ciudadano, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, conoció, vean el antecedente inmediato, conoció a través de denuncia, me dio una denuncia de la madre de dos menores de edad. Yo me voy a reservar obviamente los nombres de cada uno de ellos porque la madre es testigo protegido y los adolescentes son menores de edad. Me dio esa denuncia de entrada, primero en la Defensoría del Pueblo, cuando nos tocó a nosotros tener ese cargo, y recuerdo muy claramente a la madre diciendo que venía desesperada la Defensoría del Pueblo por la inacción del Ministerio Público, que ni siquiera habían querido recibir a la señora, porque por razones que ya todos conocemos, aquel Ministerio Público estaba implicado de manera directa y vinculante al golpe de Estado en marcha, a la acción criminal en marcha, a la conspiración en marcha, con apoyo internacional, y obviamente tenía implicaciones de carácter protagónico porque la anterior titular era la madrina de esas acciones violentas y criminales, al salir cada vez, una y otra vez, a defenderlas, y cuando había un clima de paz en el país, su vocería era para que hubiese más muertos y más heridos. Siendo eso así, si mal no recuerdo, en el mes de mayo ocurrió esta denuncia contra, de manera directa, el diputado Freddy Guevara, por parte de la madre. Voy a permitirme leer las iniciales de las víctimas: FSZS y JJZS. Repito, todas sus identificaciones están resguardadas en conformidad a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Comenzó a operar el Estado venezolano investigando esos hechos, ¿verdad? En este caso, la Defensoría del Pueblo en una primera instancia, en mayo, en junio, y luego, vean ustedes, la misma madre, cuando cambia de gestión el Ministerio Público, ratificó esas denuncias en el mes de octubre. En las mismas, obviamente, se tipifican lo que pudimos nosotros ver en cámara lenta: el uso indebido de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, en el caso valiente de una madre que se atrevió a denunciar, en acciones de calle que ocasionaron, sinceramente, para recordar todo aquello, un clima de terror en el país que terminó enlutando aproximadamente 120 hogares, que dejó en un estado realmente de tragedia a 1.100, a más de 1.200 heridos y todos sus familiares, muchos de ellos mutilados, quemados, avaliados, con traumas irreparables. Esto sin agregar los daños económicos, materiales a la nación venezolana, las quemas de bienes públicos, la obstrucción a las vías, la una y otra vez, porque era algo reincidente, primer detalle ya de carácter jurídico,
Estamos hablando entonces de delitos permanentes y por ello la flagrancia, de permanentes en el tiempo, una y otra vez. En tal sentido, nosotros hicimos un trabajo, se llama un trabajo de experticia técnica, donde hemos logrado vaciar mucho de esos videos, ¿verdad? Declaraciones de prensas, que eran públicas y notorias en todo caso, pero hicimos ese trabajo de darle un sentido científico a la investigación, aportándole ese carácter certificado de experticia criminalística a cada uno de esos datos totalmente al margen de la ley que he venido aquí enumerando y que está muy fresca en la memoria de todos los venezolanos. Todo esto tenía como principal vocero y titular al ciudadano Freddy Guevara. Es más, hay imágenes donde él acompaña, alienta a esta persona. Los dos menores de edad lo identifican a él, lo identifican con nombre y apellido, de no solo haberlos instigado, incitado, sino darle las dádivas correspondientes para la comisión de dichos hechos punibles. Por lo tanto, la señora madre, de nombre Nelly, tuvo la valentía, de forma, repito, tanto en la Defensoría como en la Fiscalía, de dejar al menos con su nombre, su apellido, su testimonio, esa denuncia en contra de este ciudadano. Pero más allá de ello, por supuesto, está, yo diría también, este ciudadano está convicto y confeso por la forma como él asumió ese muy triste papel. No lo hizo de una manera, si se me permite, indirecta o litúrgica o prefabricada, no. Era como una especie de disfrute diario que luego se hacía semanal, que luego se hacía mensual, de estos llamados, que obviamente fueron promoviendo acciones en Venezuela de muchísimo peligro, que pudieron haber culminado con una guerra civil, que pudieron haber culminado con un baño de sangre obviamente muchísimo mayor al que lamentablemente ocurrió, donde jamás hubo un mea culpa, una rectificación, una disculpa, sino más bien una reincidencia absoluta y plena de las acciones lamentablemente cometidas. Por lo tanto, todo esto que menciono consta en actas, en entrevistas, consta en videos, consta en declaraciones que recabamos y que están en el expediente, a través de incluso informes especiales. Pero yo voy a permitirme, porque se me ha dicho que debo ser breve, textualmente citar algunas, yo diría pudiera ser aproximadamente de 100 llamados, aproximadamente. Voy solamente a leer, si me permiten, dos. Uno donde refiere lo siguiente. Voy a leer textualmente. Y aquí se ve claramente la precalificación de un delito, ciudadana presidenta, que es la instigación pública continuada. Dice, abro comillas, inicia la fase decisiva de esta lucha, por eso en la unidad declaramos el desconocimiento del régimen basado en los artículos 350 de la Constitución. Fui constituyente en el 99, este artículo no es para eso, pero bueno, se le ha dado el uso indebido al mismo una y otra vez, prácticamente desde que se aprobó la Constitución. El llamado es primero a desconocer activamente, refería este ciudadano a ese fraude, el fraude constituyente, que cada comunidad, asociación de vecinos, sindicatos, gremios o comunidad organizada en comando de rescate democrático
desconozcamos la constituyente y dejemos claro que no vamos a permitir que ningún centro electoral sea usado para ese fraude. Es decir, aquí también se pueden llevar los delitos de atentado al derecho humano al voto y al sufragio, con sus derivaciones de carácter material, de incendio de muchas de esas máquinas, porque lo hubo, particularmente en zonas fronterizas. Ya él lo prefiguraba de la manera más tranquila. Hacemos un llamado a mantener la calle porque hay que continuar el debilitamiento, según él, de la dictadura. Por eso les pedimos que estén atentos a seguir participando en las convocatorias que haremos próximamente. Lo más importante, desde hoy anunciamos que la organización de protesta nacional indefinida será, según dice él, en esta fecha, antes del 30 de julio del presente año. No podemos poner la fecha para que el régimen no se prepare, pero sí desde ahora organizarnos para lograr este momento. Y lo vamos a lograr, decía él. Obviamente hay muchísimos otros llamados similares a este. Lo que pasa es que este resume varias escenas de violencia, varios momentos o hechos que se configuraron. Entre ellos incluso el impedir a que un ciudadano libremente quiera ejercer el derecho al voto, porque según él había que buscar de cualquier forma que se inhabilitara el acto de votar. Pudiéramos agregar a eso, para ir resumiendo, la manera como la totalización a las vías, las trancas, que generaban muertos. Vamos a recordar aquí, si me permiten, que no es que era una tranca, no. Es que en las trancas ocurrieron, según recuerdo el informe de la Defensoría del Pueblo, al menos 20 muertos. 20 muertos. Es para que prefiguremos lo que pasó, la escena. ¿Por qué? ¿Cuánta gente no chocó contra los obstáculos esos que eran monumentales, las barricadas esas? ¿Cuántos? ¿Y cuántos no murieron de manera automática? ¿Cuántos motorizados en la autopista de la ciudad con aceite colocado en la vía no colisionaron y fallecieron? Y hubo un hecho simbólico terrible. En una de las barricadas en El Paraíso, un juez de la República, por querer pasar, los que estaban allí en esas barricadas le cayeron a plomo, como diría Betancourt, y de hecho lo mataron, ¿verdad? O sea que no es que esto era una piñata, un cumpleaños, no. Es que se llamaba acciones como esta, que luego, insólitamente, que esto ocurría, se lo endosaban al Estado venezolano. Entonces tenían la barbarie tan inmensa de sacar las fotos y decir que eran unos mártires que mató en esas trancas y barricadas que ellos organizaban. Como también ocurría con los policías y guardias nacionales que eran tiroteados, ¿verdad?, con disparos certeros en la cabeza colocados por francotiradores, o los inconfesables y terroríficos crímenes de odio que ocasionaron 6 muertos y 20 heridos de personas que previamente identificadas por ser del sector gubernamental fueron apedreados, apuñaleados, y finalmente era una oda a la muerte, quemado, vivo. Todo eso se ocasionó por llamados como ese. Y lamentablemente también se ocasionó la actuación irregular de agentes del Estado, que no hemos negado. Y por esas razones ustedes saben que esos agentes del Estado están, como debe ser, procesados, enjuiciados y privados de libertad. El más reciente caso imputado por el Ministerio Público y acordado por los tribunales competentes fue el caso del joven David Vallenilla, que ya el autor de dicho homicidio
fue acusado. Por lo tanto, nadie puede decir que eran unos llamados estos a manifestaciones pacíficas. Allí también se precalifica el delito de instigación pública continuada. Yo diría también, si me permiten, la asociación para delinquir. Y así sucesivamente fueron ocurriendo una y otra vez acciones como esa, hasta que ese pueblo al cual se le había coartado el derecho a votar, el derecho humano a participar políticamente, el derecho humano a elegir esta Asamblea Nacional Constituyente, que debo ya por tercera vez, estando frente a ustedes, luego de nuestra juramentación, felicitar y reconocer por ser la garante de la paz nacional. Todo esto era para evitar que se instalara la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí no importaba que muriera quien fuera. Ahí no importara que se usaran niños menores de edad, incluso lo he conversado con la constituyente presidenta Delcy Rodríguez, han confesado, porque la Comisión por la Justicia de la Verdad ha trabajado el tema, la manera tan terrible como fueron usados, no solamente estos que tenemos los testimonios nosotros con su madre, sino decenas de ellos que están privados de libertad, mientras los autores intelectuales llaman al bloqueo económico de Venezuela, llaman a que nos bombardeen, nos asesinen, nos maten en las calles a través de como una amenaza, a que nos sancionen a todos nosotros, individual, grupal y también económicamente, para ahogar de sangre, de miseria, de hambre al país, porque eso se ha solicitado de manera reiterada también. No conforme con que se instala la Asamblea Nacional Constituyente y comienza a hacer el trabajo que le toca, sorprendentemente, bueno, de repente para quienes conocen a este tipo de patología o psicología clínica, no pudiera haber sido sorprendente, pero digamos para el común, sorprendentemente, luego que ocurre el evento electoral, certificado con participación de más de 8 millones de venezolanos y de venezolanas, que también son seres humanos y merecen respeto, porque decidieron ir a votar ese día, en los términos que lo hicieron, siguieron con ese tipo de llamados a la desobediencia, a desconocer al Estado y a las leyes. E inclusive intentaron, por carambola, también querer sabotear las elecciones de gobernadores. ¿Y eso a cuenta de qué? ¿Dónde existe, díganme ustedes, en algún pasaje bíblico o del budismo o de los mahometanos o de cualquier constitución y ley, que usted tenga, ¿verdad?, la cualidad omnímoda, por ósmosis, de cada vez que quiera ocurrir un evento, no voy a hablar ya de manifestaciones, sino electoral, decidir cuándo va, cómo va, y a la voluntad suya, si pierde o gana, decir si hubo fraude o no. Díganme en qué otro país eso pasa, pero pasó aquí. Entonces, sin embargo, a pesar de ello, y de manera yo creo muy positiva, el factor que adversa al Estado se inscribió en masa, ¿verdad? Y fueron a participar en unas elecciones libres y democráticas que finalmente generaron unos resultados. En función de esos resultados, inclusive en este mismo escenario, 4 gobernadores de aquellos 5 que previamente fueron electos vinieron aquí, se juramentaron, hicieron su compromiso con sus electores, etcétera, etcétera. Entonces, yo me hago una pregunta: si esa es la vía
¿verdad?, la vía electoral para dirimir las diferencias, y luego de esa se convoca una de alcaldes, ¿verdad?, para renovar las más de 300 alcaldías del país, ¿cómo se excusa, cómo se pudiera entender llamamientos como el que voy textualmente a leer, ocurrido ya no posterior al 30 de julio, cuando se elige la Asamblea Nacional Constituyente, sino al 15 de octubre, cuando se da la elección de gobernadores? Cito, el mismo ciudadano Freddy Guevara: he querido grabar este video porque sé que venezolanos angustiados por los últimos acontecimientos. Pero yo quiero asegurarles que tanto el proceso fraudulento del 15 de octubre, o sea, imagínense, como esa vergonzosa juramentación ante la ilegítima constituyente, nos abren las puertas para tener una mejor estrategia. ¿Cuál estrategia?, pregunto yo. ¿Cuál? Dígame, ¿cuál? Y una mayor unidad. Y ya la mayoría de los autores políticos asumimos que no basta simplemente salir a votar. ¿Qué es lo que basta entonces? ¿Qué es lo que basta? Pero esto es una de las peores, yo diría, declaraciones que hace confeso a esta persona de todo lo que venía haciendo antes. O sea, no basta simplemente ir a votar. Entonces yo diría, ¿qué? ¿Ir a qué? A que los venezolanos se maten en las calles, pero resguardado él, ¿dónde? Porque debió haber estado aquí hoy, porque lo citaron a esta comparecencia. Y defender el voto para derrotar el sistema. Si queremos realmente una salida electoral, primero tenemos que generar un gran movimiento. ¿Cuál movimiento? Otra vez el movimiento de abril, mayo, junio, julio, que ocasionó más de 120 muertos y 1000 heridos, y se convirtió en una desgracia, como un hito realmente sepulcral en la historia de este país. Para lograr elecciones libres, y de igual manera, dice, hemos podido identificar entonces que dentro de la unidad teníamos factores y liderazgo que estaban constantemente generando obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? ¿Obstáculos a qué? Al diálogo, preguntaría yo. Obstáculos a la convivencia democrática. Obstáculos a la participación electoral. ¿Obstáculos a qué? A que no hubiese una guerra civil. Y retrasos para impedir que avanzara con fuerza lo que tenía que avanzar en la agenda de cambio. Bueno, imagínense entonces en esta declaración que no solamente de forma, repito, convicta y confesa, ataca a las autoridades del Estado, desobedece las leyes, etcétera, sino que también a sus propios compañeros de tolda. Los descalifica, los coloca a la degradación de sus propias bases que lo siguen, porque supuestamente colocaron obstáculos ¿a qué? A que hubiera paz en el país, a que se escogiese el camino electoral. Porque hasta donde tengo la información, que ustedes saben por razones obvias, pues uno conversa con factores de la sociedad venezolana de todo signo, aquí se han inscrito para las municipales los liderazgos opositores más conocidos en sus municipios. Ahora, ellos resolverán con cuál tarjeta, pero se han inscrito. Entonces, esta gente es un obstáculo para lo que dice esta persona, que es seguramente la vía insurreccional, armada, que ya ocasionaron todos los daños que anteriormente mencioné. Por lo tanto, el Ministerio Público quiso presentar este libelo ante el TCJ y pudimos ver algunos delitos
en cada una de estas escenas que he tenido muy brevemente que describir de forma muy resumida. Voy a citarlos con los nombres y con los números de los artículos de ley. Uso de adolescentes para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Voy a resumir brevemente parte del texto. Quien cometa un delito en concurrencia con un niño, niña o adolescente, o sea determinador o determinadora del delito, será penado o penada con prisión a tantos años. Es decir, esto es un delito penal en este país. Y yo creo que en cualquier otro país. ¿Verdad? Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. De manera breve, sacamos unos párrafos que dice: quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, y todo lo que se hizo fue eso, ¿verdad? Esos grupos de choque no eran unos Boy Scouts que sacaron así de la nada. Se vio que eran grupos de choque organizados, pagados, mantenidos, financiados, tutelados. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos graves, estará cometiendo el delito de asociación para delinquir. Y este que obviamente es el más reiterado y sistemático: instigación pública continuada, previsto y sancionado en el artículo 285 del Código Penal vigente, que dice: quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes, o hiciera apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será sancionado y será penado por los tribunales de la República, por las leyes de la República, en un juicio donde tendrá, como no tuvimos nosotros en el pasado, porque si a ver vamos, no quise colocarme nunca jamás en el parangón de los célebres y mitos, ¿verdad?, de las leyendas de la izquierda venezolana en los años 60. Pero yo pudiera, y aquí hay testigos que me acompañaron, hablar en primera persona. En el año 2002, inmunidad parlamentaria, yo presidía la Comisión de Política Exterior y de facto, sin que mediase que nadie llevase un libelo, en este caso tenía que ser el Ministerio Público, ¿verdad?, al TCJ, y explicara si cometí o no un delito, se me sometiera a un juicio. Allí el fiscal que me atendió en el LADICIT me dijo que me preparara, más bien, me dijo: prepárate porque tenemos un escrito sobre tenencia de armas de guerra. Yo en mi vida he disparado una pistola de agua, pero ya ellos tenían eso allí bien documentado. Y ocurrió que el comandante presidente Hugo Chávez, gracias a una rebelión cívico-militar de toda la nación venezolana y de sus factores más decentes y patrióticas, regresó y le salvó la vida, quién sabe a cuántos miles y miles y miles de venezolanos. Nosotros no hemos tenido esas oportunidades en el pasado. Aquí se sabe que gente, por pintar una consigna, pedimos respeto al pasaje estudiantil, le caían a plomo, como diría Betancourt, en la espalda, y lo mataban por escribir una consigna, un adolescente, un menor de edad. Eso se llegó a vivir incluso en los años 90, porque ¿qué no ocurrió? ¿Qué no fue el Caracazo? Una matanza de terrorismo de Estado, donde gente que salió sin armas fue masacrada vilmente, no solo el 27 de febrero, sino el 28, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 de marzo. Nosotros eso lo hemos documentado porque lo trabajamos en su época. Fosas comunes como la de la peste, etcétera. Eso pasó y eso se sabe. Finalmente, asistimos a un hecho que vincula a la democracia venezolana con garantías a los derechos civiles y políticos, en tanto
la denuncia contra una persona, investiga autoridad, que se presume por las reiteradas, no solo acumulación de elementos de convicción que pesan contra esa persona, sino por las denuncias de madres de familia y de menores de edad, está vinculado a que pueda ser objeto de un proceso penal ordinario. Y esto se ha hecho de manera impecable. ¿Por qué? Porque se han agotado los lapsos que prevé la Constitución y la ley de la República de Venezuela. No como en el pasado ocurría y que nunca jamás debiéramos permitir que pase. Donde nosotros el día de hoy y los tenemos que tener claro un juramento la preservación de la paz de la República. En este caso ocurrió con Chávez, ahora con Maduro. Que se engañe al pueblo, que se le haga un lavado cerebral a través de las redes sociales para que el odio se imponga en este país y se mate la gente en las calles sin razón alguna. Y luego, como nos ha tocado ver, mis queridos amigos, piden perdón porque dijeron nos habían envenenado de odio y por eso matamos y quemamos, como ha ocurrido en los testimonios que ha recabado el Ministerio Público. Ojalá estos hechos que hoy estamos aquí presentando y su inmediata consecuencia jurídica determine que nadie más llame a la guerra en Venezuela y se imponga la paz. Muchas gracias. Agradecemos al Fiscal General de la República por compartir información tan relevante para Venezuela desde la Asamblea Nacional Constituyente. Yo voy a invitar al secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, al licenciado Larry de Boe, para que haga uso de la tribuna de oradores. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Doctora Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Profesor Aristóbulo Isturi, primer vicepresidente. Doctor Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y a ustedes, constituyentes, agradecemos esta oportunidad que se nos da para presentar ante esta magna y soberana Asamblea Nacional Constituyente un breve balance de las investigaciones que ha venido realizando la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, instalada por esta Asamblea Nacional Constituyente, atendiendo a la propuesta formulada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Debemos recordar que esta Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz, la Tranquilidad Pública fue creada por ustedes a través de una ley constitucional, la primera ley constitucional de nuestra historia republicana. Que fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial el 8 de agosto de este año 2017. La comisión se instaló el 6 de agosto en su sede, el Museo Boliviano de Caracas, muy cerca de acá.
y en su primera sesión decidió iniciar su trabajo investigando los graves hechos de violencia que ocurrieron en Venezuela entre los meses de abril y julio de este año 2017, para determinar las responsabilidades y poner a disposición del sistema de justicia las resultas de ese trabajo, pero también para identificar, para reconocer y para atender a las víctimas de todo y cada uno de esos eventos, de todo y cada uno de esos acontecimientos. El trabajo de esta comisión se inició recopilando las diversas fuentes que fueron documentando de manera permanente el desarrollo de los acontecimientos. El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo e incluso el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, que hizo un importante trabajo de denuncia para suplir las fallas que desde el órgano encargado de la investigación penal existían en relación con esos hechos. Preliminarmente nosotros hemos podido establecer, a partir de la información que se ha recabado, abril y julio del año 2017 ocurrieron en Venezuela más de 4.439 acciones de violencia, porque eso no puede llamarse manifestación. Son acciones de violencia que requirieron, la acción, la respuesta de los órganos de seguridad pública en nuestro país. Esas acciones de violencia dieron un saldo de al menos 121 personas fallecidas. Digo al menos porque las diferentes fuentes aportan cifras distintas. Algunos hablan de 121, otras fuentes hablan cerca de 150 personas fallecidas. Parte del trabajo que está haciendo esta comisión es poder identificar con precisión el número real de víctimas directamente relacionadas con estos hechos de violencia del año 2017. También hemos podido identificar la existencia de 1.958 personas lesionadas, de las cuales, y permítame que haga un acento en este punto, 829 responden a funcionarios de los órganos de seguridad del Estado, incluyendo 73 funcionarios heridos y heridas por arma de fuego, lo cual evidencia la violencia que se utilizó contra la fuerza pública. No eran piedras, no eran palos, eran armas de fuego que fueron utilizadas contra la fuerza pública en importante número de casos en nuestro país. También la comisión ha podido recoger información acerca de al menos 917 ataques contra comercios y establecimientos privados. Muy famoso el caso de una entidad bancaria ubicada en el este de Caracas, cerca de las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que fue saqueada y destruida completamente por los grupos violentos en el país. E igualmente hemos identificado al menos 913 ataques contra instituciones públicas, todas ellas destinadas a garantizar derechos de nuestra población. 10 escuelas, al menos 10 escuelas fueron atacadas, parcialmente destruidas durante esos hechos, incluyendo por segunda vez el caso del maternal del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat, donde 45 niños y niñas fueron afectados, 973 trabajadores, 3 mujeres embarazadas
y un niño o niña con discapacidad allí afectado. Por segunda vez, este establecimiento educativo fue atacado por los grupos de la violencia, como lo fue en el año 2014. Al menos 8 centros de salud fueron víctimas de acciones de violencia. Famoso el caso del materno-infantil Hugo Chávez en el Valle, donde 54 niños y niñas afectadas, 28 recién nacidos y 6 neonatos que se encontraban en terapia intensiva. Tuvieron que ser desalojados del lugar producto de las acciones de la violencia. Al menos 2 centros de acopio de alimentos quemados, con importante cantidad de alimentos básicos para nuestro pueblo, perdidos en las llamas generadas por la violencia. 165 unidades de transporte, 12 instalaciones del metro de Caracas vandalizadas, al menos 30 ataques al sistema eléctrico nacional deliberados. Hemos contabilizado preliminarmente unos 304 ataques a órganos públicos, bien sea tribunales. La sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura fue atacada en varias ocasiones. Sedes de la Defensoría del Pueblo, la sede de la Defensoría del Pueblo en el estado Zulia y Carabobo fueron quemadas por los grupos de violencia. Sedes del Consejo Nacional Electoral, sedes de ministerios, sedes de instituciones que están para servir al pueblo, al ciudadano, a todos y a todas, independientemente de su condición, independientemente de su opinión política, fueron atacadas y fueron vandalizadas durante estos 4 meses de violencia en nuestro país. Y ya terminando la jornada de violencia, cerca de 200 centros electorales que fueron sometidos a asedio, que fueron sometidos a ataques, que fueron sometidos a violencia, a los fines de impedir que el pueblo venezolano ejerciera su derecho humano a votar, para escoger esta soberana y magna Asamblea Nacional Constituyente. Pero también tuvimos al menos 39 ataques contra instalaciones militares. Esta foto es famosa, esta es la foto de la base aérea La Carlota, aquí en Caracas, que fue permanentemente asediada y haciendo uso de armas no convencionales, como mortero, contra los funcionarios encargados de la custodia de esos espacios. Y además fuimos testigos de 2 prácticas inéditas en nuestra historia reciente. La primera de ellas, la de quemar viva a personas por su opinión política. Orlando Figuera, caso emblemático, y de la Comisión para la Verdad le rendimos un homenaje. Pero también una práctica nunca vista en nuestra historia reciente fue el uso de niños, niñas y adolescentes para participar en la violencia. Niños, ni siquiera adolescentes, niños que fueron llevados a participar en estas acciones de violencia ocurridas en nuestro país durante estos cuatro meses. A partir de estos hechos, la Comisión ha desplegado su mandato, ha hecho uso de todas sus facultades, de todas sus herramientas para investigar lo ocurrido. En apenas 2 meses y medio que tiene funcionando esa comisión, ya se han entrevistado 178 víctimas, directas e indirectas. Es decir, personas que fueron afectadas directamente o familiares de personas fallecidas. Esas 178 entrevistas incluyen
a 71 familiares de personas fallecidas que fueron directamente entrevistadas por el equipo de la Comisión para la Verdad, a 85 lesionados igualmente entrevistados y 22 personas que vieron afectados sus bienes. Resalta aquí el caso de la señora Eva Gándica en el Zulia, cuya vivienda fue quemada solo por estar apoyando logísticamente las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además la comisión, y este es un elemento importante, ha entrevistado a jóvenes que fueron parte activa en la violencia ocurrida durante estos 4 meses. Jóvenes que acudieron a la comisión para contribuir, para contar la verdad, para que se haga justicia, atendiendo al llamado que hiciera nuestro presidente Nicolás Maduro de abandonar la violencia y de sumarse a la construcción de paz en el país. ¿Y qué nos han dicho esos al menos 14 jóvenes que ya la comisión ha logrado entrevistar? Todos coinciden en que fueron contactados a través de amigos o a través incluso de familiares para incorporarse a actividades de generación de violencia, de alteración de orden público en el país. Todos son contestes en decir que recibían un pago por participar en esas acciones de violencia. Un pago que según sus declaraciones estaba entre los 50.000 y los 60.000 bolívares por día. Y fíjense esto, que se incrementaba y podía llegar hasta los 80 o los 100.000 bolívares si el joven resultaba lesionado por la acción de las fuerzas de seguridad. Es decir, empujaban a los jóvenes no solo a que hicieran violencia, sino que atacaran a las fuerzas de seguridad para resultar lesionados y así incrementar la cuota, el pago, la tarifa que recibían ese día por participar en la violencia. Además, todos cuentan y contaron a la comisión que los grupos que los incorporaron allí en la violencia les brindaban todo el apoyo logístico que era necesario para desarrollar esas acciones. A la hora del mediodía llegaba un vehículo con el almuerzo, con la alimentación, con la hidratación, pero además un elemento aún más grave, señalan que se les suministraban las armas no convencionales, porque no son armas caseras, son armas no convencionales utilizadas para generar la violencia. Se les suministraban bebidas alcohólicas y le suministraban drogas para participar en cada una de esas actividades. Además, la comisión ha recibido denuncias escritas presentadas por organizaciones de derechos humanos que hacen vida en nuestro país, con casos concretos de adolescentes, de niños que señalaron haber acudido a los distintos consejos de protección que están desplegados en los 335 municipios de nuestro país a solicitar protección o a presentar denuncias por haber sido llamados, invitados a participar en estos actos de violencia, Ahora, ¿qué se puede concluir de todas estas evidencias que hemos querido traer esta tarde aquí a esta Asamblea Nacional Constituyente? Y es que la gran mayoría de estos elementos que hemos destacado señalan la responsabilidad
de actores políticos en la promoción y en la generación de estos episodios de violencia. Incluso, número importante de las denuncias, de los testimonios, señalan a funcionarios de elección popular como responsables de haber promovido, estimulado o generado la violencia. Y varias de esas evidencias que ha recabado la comisión señalan directamente al diputado Freddy Guevara de haber participado en la generación de todos estos episodios de violencia a los cuales nos hemos referido durante este breve informe. En virtud de ello, la comisión decidió poner a la disposición del sistema de justicia todos estos insumos, todos estos elementos que hemos venido recabando para que sirvan, pues, para el desarrollo de las investigaciones que están en marcha y que se ejecutan en apego a lo establecido en nuestra Constitución, en nuestras leyes y en los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha ratificado nuestro país. Y también decidió nuestra comisión, presentar a la Asamblea Nacional Constituyente estas evidencias, en virtud de lo cual hemos realizado esta presentación, este breve balance ante ustedes, agradeciéndole el tiempo y la oportunidad que nos ha sido concedida. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, en mi condición de presidenta de la Comisión de la Verdad, yo pedí al licenciado Larry de Boe que trajera un informe completo del curso de las investigaciones, que como bien él indicó, una vez que se instaló la comisión por mandato de esta Asamblea Nacional Constituyente y a solicitud del presidente Nicolás Maduro, hay que resaltarlo así, por primera vez en Venezuela se tiene una comisión de la verdad que pueda determinar la veracidad de los hechos que dieron origen a la violencia con fines desestabilizadores y se puedan determinar las responsabilidades en búsqueda de un encuentro entre todos los venezolanos y todas las venezolanas. Una comisión de la verdad para la paz, para el encuentro, para la reconciliación, pero también para la justicia. Y por eso hemos decidido enviar la información al sistema de justicia penal para los fines consiguientes y el aporte que pueda darse al respecto. Sobre las entrevistas, algo realmente muy impresionante cuando hemos escuchado testimonios de niños, niñas, adolescentes y de adultos también, diciendo cómo fueron contratados para la violencia, cómo se aprovecharon del estado de necesidad de muchas de estas personas para llevarlos a la violencia, cómo eran tarifados. Larry lo refirió así, les decía, si tienes una herida, el día se te paga por 50.000 bolívares al día. Si eres herido, sube la tarifa a 60.000 bolívares. Si eres objeto de un impacto de algún arma, eso sube a 85.000 bolívares. Si vas a prisión, te tienes que entender por tu cuenta. Había como una especie de baremo sobre la integridad del ser humano y eso dice mucho de la naturaleza moral y de la ética humana de esta pseudo dirigencia que llevó a la violencia a nuestro país. Yo voy a dar la palabra al presidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva, el constituyente Andrés Eloy Méndez, para que inicie un debate en esta plenaria. Muchísimas gracias, ciudadana presidenta de esta honorable y soberana
Asamblea Nacional Constituyente. Quiero saludar al presidente del Poder Moral Republicano, doctor Tarek William Saab, que nos acompaña. Igualmente, apreciado profesor Aristóbulo Isturia Almeida, vicepresidente primero, y segundo vicepresidente Elvis Amoroso. Ciudadanos constituyentes, venezolanos, venezolanas y miembros habitantes de diversos países que nos ven y nos escuchan desde esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Nos encontramos ante un hecho inminentemente republicano, donde las instituciones del Estado están en la responsabilidad civilizatoria, democrática, de actuar de manera ejemplar. Un ciudadano ha venido cometiendo delitos flagrantes, perfectamente tipificados en nuestro ordenamiento jurídico. Nos referimos a organizarse, asociarse para delinquir. ¿O es que acaso toda esta organización paramilitar armada no fue producto de una asociación para delinquir? ¿No fue producto esto de una coordinación que desde medios de comunicación electrónicos y en algunos casos convencionales se instigó a quemar en vida, quemar vivo a venezolanos por diferencias políticas? Eso ocurrió. El país, esta generación de venezolanos por primera vez vieron arder a un venezolano, corrijo, a 29 venezolanos, por ser instigados a la violencia y al odio por diferencias políticas. La pregunta ante este hecho que se hacen los venezolanos y buena parte del mundo de habla hispana y de otros idiomas es: ¿qué nos llevó a eso? ¿En qué momento el odio se apropió de un sector político venezolano? Pero algo más allá. ¿Eso fue producto de la generación espontánea o estuvo dirigido por alguien o por varios venezolanos? ¿Es que acaso el país no vio quién además con orgullo dirigía estas actuaciones? Es flagrante, es obvio la instigación al odio. Es obvio la utilización de niños, niñas y adolescentes en eventos armados. Es obvio además la discriminación superada por casi toda la civilización del mundo por el pensamiento político, religioso o por la condición racial. Bueno, esto tuvo en Venezuela lugar desde el 1 de abril del 2017 hasta el 30 de julio del 2017, que llegó esta Asamblea Nacional Constituyente a ser garante de la paz. Pudiéramos nosotros decir, por utilizar el término que utilizan los abogados, de los hechos ocurridos. Resulta que el ciudadano que dirigió toda esta infernal, monstruosa acción y operación de odio, de asesinatos, de inquisición en Venezuela, está investido de un cargo de diputado a la Asamblea Nacional. Y como en todas las repúblicas democráticas de plena vigencia en el mundo, sobre todo en el occidente del mundo, donde el constitucionalismo
clásico, es común en regímenes parlamentarios o regímenes presidencialistas. Un parlamentario está sometido, al haber sido evidenciado en flagrancia, está sometido a dos tipos de procedimientos constitucionales y legales. El primero de ellos, el jurídico, ha descrito de manera casi exegética acá nuestro fiscal general de la República cómo fue el procedimiento jurídico, donde el Ministerio Público, ante tan inminentes situaciones, denuncias, hechos públicos y notorios, llevó, como manda el artículo 200 constitucional, a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la consideración jurídica sobre las actuaciones de dicho señor. Este tribunal, y es en la situación que en este momento nos encontramos, nos ha pedido, ciudadanos constituyentes, expresión soberanísima del pueblo venezolano, considerar la posibilidad de autorizar al máximo tribunal de la República para continuar un procedimiento de enjuiciamiento con sus debidos derechos, valga decir, a la defensa, con sus debidos derechos a su debido proceso, al punto de un profundo acto, en palabras del doctor Escarrá, civilizatorio de la democracia. La presidenta y la directiva de esta Asamblea Nacional Constituyente lo invitó a que viniera hoy a ejercer su derecho a la defensa, como debe ser. No, pero el que se autodenominaba y se proclamaba general y comandante de una valiente resistencia a la cual nunca le dio el frente, si no ponía a los niños, ha decidido más bien salir corriendo a esconderse, porque esa es la ética, ese es el tamaño de la dignidad que acompaña a la dirigencia opositora. Y dejar una vez más a quien autocalificó de la resistencia, o se autocalificaron como la resistencia, que no eran más que el peor azote contra la paz y la tranquilidad de los venezolanos, dejarlos solos a la deriva. Ciudadana presidenta, colegas constituyentes, creo que el doctor Tarek William se refirió a un hecho que no es menos importante, porque constituye un precedente nefasto. Es importante decirlo y debatirlo porque estos son los adecos y copellanos, con sus derivados, que saldrán mañana a criticar la decisión de este pleno foro como el más alto tribunal o instancia, digamos, popular del pueblo venezolano. Van a salir a criticar a adecos y copellanos que aplaudieron el decreto 1124 del 3 de octubre de 1963 que firmara el señor Rómulo Betancourt para, por vía de decreto, llevarse preso a los compatriotas del PCB y del MIR, como lo decía Tarek, solamente que le faltó nombrar a Jesús Farías padre. Por cierto, aquí está su hijo, Jesús Farías hijo, con la misma dignidad de su padre. Era un decreto, era solamente un decreto lo que mediaba para llevarse preso a una docena de parlamentarios en la Cuarta República. Vale decir que estaba vigente el artículo 143 constitucional, que se mantuvo de manera pétrea en la Constitución del 99, que establecía el mismo principio de las prerrogativas parlamentarias, prerrogativas que no fueron observadas y no fue llevada ni a una instancia jurisdiccional, ni mucho menos fue llevada a la instancia de debate político, que es en esta que nos encontramos hoy. Correcto. Artículo 143 de la Constitución de 1961, vale decir que no la aprobó el pueblo en ningún referendo, sino Betancourt con un firmazo, pues.
Así era la democracia. Y lo digo porque son los que mañana van a salir con una bajísima estatura moral a tratar de criticar este acto de contención ciudadana que está haciendo esta Asamblea Constituyente para ejemplarizar que no puede existir la impunidad y que un cargo de parlamentario no es, permítanme porque es que es larga la lista, ¿no? Es un pequeño resumen. Un cargo de parlamentario no es para los siguientes actos que ha cometido este señor. 1. Primer acto, desconocimiento del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Llamó a los venezolanos y a los militares a desconocer a Maduro por supuesto abandono del cargo. Primero, por si quisiéramos tener un recuerdo de lo que este señor ha hecho. Segundo, dirigió e instigó agrupaciones armadas a cometer crímenes. Saldo, alrededor de 130 muertos, más de 1.200 heridos. Tercero, impidió el derecho al libre tránsito hasta llegar a impedirle a ellos mismos, a quienes los acompañan en las clases privilegiadas del este de Caracas, a moverse, a ir a un tratamiento de diálisis o a ir a un tratamiento de hipertensión, o por nombrar incluso el video que se hizo viral de una joven recién operada que terminó persiguiendo a uno de estos señores, diciéndole exactamente lo antagónico de bendito y repitiéndoselo de manera permanente, porque era un desespero absoluto lo que habían generado esta gente, un secuestro incluso a su militancia. Pero por si fuera poco también se dedicaron a cobrar peaje. Y el que pagaba, pasaba. Eso viola abiertamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, todo esto estuvo coordinado por el mismo señor. Y el cargo de diputado no es para eso. Que nos diga algún parlamento del mundo si se sentiría feliz si alguno de sus miembros se dedica a este tipo de acciones. Pero además el señor también promovió un plebiscito ilegal. Y sin embargo, ¿cuál fue la actitud del gobierno bolivariano? Bueno, se hizo la consulta y hasta se protegió. No se hizo como en España, en Cataluña, que más bien quemaron, bueno, quemaron aquí, allá destruyeron el material electoral. Entraron a los centros de votación. Acá se le permitió. Pero cuando vino el proceso electoral constituyente, el señor llamó a quemar los centros de votación, a quemar el material electoral y a impedir el derecho humano y constitucional de un pueblo libre de ir a votar. Jamás se le olvidará al pueblo venezolano y quedará para nuestra historia consciente ver incluso ancianos, personas de la tercera edad y discapacitados cruzando ríos en el Táchira para poder ir a votar, porque este señor no le permitía su derecho al voto. Otro delito más de este señor, y también quedará para la historia, que ciudadanos del este de Caracas, por los cuales también hoy abogamos y tomamos esta decisión, fueron a votar al Poliedro de Caracas durante horas, porque al señor Guevara y sus conmilitones se les ocurrió cerrar con barricadas y violencia los centros de votación. ¿En qué país del mundo no es un delito impedir un proceso electoral libre y democrático? Que nos diga el señor Rajoy si tiene moral para hablar de impedir procesos electorales. Vale reflexionar, en este caso en particular, cuando fue entregado por 1.200 ciudadanos del este de Caracas a la presidenta del Consejo Nacional Electoral sus firmas de querer votar, y productos de estar votando todo en un centro reubicado no pudieron votar, y esas 1.200 firmas están allí como un testigo para la historia
de lo que es un pueblo cuando está decidido a ser libre, a votar. Ahora el señor Guevara llama a desconocer al Consejo Nacional Electoral. Llama a parte de la sociedad escucha a desconocer el proceso municipal de elecciones. Una vez más, vale destacar que el hecho flagrancia deviene del latín, del verbo flagare, que quiere decir arder o resplandecer. O su participio presente, profesor, flaganis, que específicamente quiere decir ardiendo o resplandeciendo. Porque la flagrancia es un delito que se comete de manera flagrante, es decir, resplandeciente, ardiendo. Valga el símil y la comparación para este señor, que pareciera que fuera un tipo en llamas quemando todo. Pudiéramos llamarlo a él el señor flagrante. Señor que anda ardiendo y cometiendo delitos, y hoy extiende y pretende extender aún más su listado de delitos, pretendiendo con contumacia desconocer las instituciones de la democracia y el Consejo Nacional Electoral. Por todo esto, ciudadana presidenta, solicitamos ante este pleno, pero además vale decir que todo esto ha ocurrido, ciudadana presidenta y constituyente, en el medio de una convocatoria permanente a diálogo. Vale decir que nuestro jefe de Estado, Nicolás Alejandro Maduro Moros, presidente constitucional, no, Alejandro eres tú, es Nicolás Maduro Moros, este es Nicolás Ernesto, que es el hijo, que también es constituyente, está aquí con nosotros. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha convocado permanentemente al diálogo. Es decir, que estas acciones sucedían mientras existía una mesa de diálogo con todos los sectores visibles de la oposición, y se paraban de la mesa de diálogo para dirigirse a estos hechos delictivos sin ningún tipo de justificación. Presidente Maduro se ha constituido en el dialogante invicto. No hay momento que no se haya llamado al diálogo. Esta Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana presidenta, en estos momentos y aún más en momentos que entramos a la Navidad, donde el pueblo venezolano está acostumbrado a desearse por encima de las dificultades paz y prosperidad. El primer mandato que nos da el llamado Asamblea Nacional Constituyente es preservar la paz. Nosotros tenemos que ser guardianes de la paz y constructores de la prosperidad. Nosotros tenemos que ser garantes absolutos de la paz, y el señor Guevara es el enemigo público número 1 de la paz y de la convivencia ciudadana. ¿A quién le puede quedar duda? Por esto le pedimos, ciudadana presidenta, autorizar, y a nuestra plenaria autorizar, como manda la Constitución, la ley y esta soberanísima Asamblea Nacional, a que prosiga este juicio para que sigamos construyendo nuestra Venezuela como guardianes de la paz y construyendo un nuevo modelo económico para nuestra futura prosperidad. Muchísimas gracias, ciudadana presidenta. Muchas gracias, colegas parlamentarios.